acorde. Hola, hola. Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, lo que sea. Buenas noches. Siempre empezamos igual. Sí, no, pero esperamos que este no se empiece ni se termine como el anterior. Ahora sí. tenemos conexión Hoy tenemos buena conexión, tenemos buena Sí. cobertura, así que... y no estamos en la camioneta como están viendo. No. Así que ahora esperamos que se vaya conectando un poquitito la gente y les contamos un poquito de dónde venimos, a dónde vamos, qué es de nuestra vida y bueno, contarles más o menos qué estamos haciendo para poco a poco estar más cerca de estar en las rutas. Llevamos unas semanas ajetreadillos. Ajetreadillas. Sí, porque estuvimos súper ocupados y preocupados. Ocupados y preocupados. Porque pasaron cosas, pasaron muchas cosas y salió bien, creo. No se puede garantizar, pero salió bastante bien. Tuvo un final feliz y creo que vamos a poder salir a las rutas en cuanto podamos. Así que... Voy a ir leyendo un poquito del chat, a ver quién está por aquí. Sí, poquito a poquito, los que ya están escribiendo, así que vamos a leer un poquito. Susana Castelucho, desde Montevideo, Uruguay, saludos, feliz domingo. Muy buena, Susana. Buena, Susana, como siempre. Muchas gracias por estar. Gracias por acompañarnos una vez más, que creo que aparte hoy tiene viajecito. Bueno, está a punto... casi. Sabemos que estás por ir a Ushuaia. Sabemos que estás por ir de vacaciones. Sí, de vacaciones. Y esperamos que lo disfrutes mucho. Tenemos mucha envidia porque todavía nosotros no llegamos. Vamos en carreta. Sí. Así que si llegas antes, disfrútalo. Un viajecito también está por aquí. Aló, hacemos pochoclos y esperamos el vivo y el vídeo. Hace pochoclo que yo me mandé un par de facturas antes. Luis Carlos, boa tarde, que bon velos novamente. Boa tarde, Luis. Boa tarde, Luis. Muito obrigado por nos acompañar. Rubén Señeriz, por supuesto, también está por aquí. Qué grande. Buena Hola, gente, genios, Rubén. ¿cómo están? Qué bueno verlos. Sebastián Iglesias, saludos desde Mar del Plata. Mar del Plata, creo que vamos a pasar por Mar del Plata en breves, aunque tenemos ahí unos temas con la ruta que no sabemos para dónde tirar, para dónde no tirar, se nos está haciendo tarde, pero aún así no podemos salir ya, bueno. Sí, les podemos decir que muchas cosas. No está cerrada ni confirmada la ruta. Hay muchas opciones y bueno, ya nos meteremos en materia, pero básicamente que sabemos que es tarde, estamos teniendo unos problemitas que no contábamos con ello en la camioneta y nos está atrasando una semanita más, 2, y entonces ya estamos que en febrero y empieza a llegar el frío. El frío empieza a llegar a Ushuaia, que estamos todavía a tiempo de bajar y puede que estén los planes todavía a bajar. Pero si nos entretenemos en la costa, no llegamos. Ahora podemos hablar un poquito de eso. Vamos a contarles bien. Y a lo mejor a pedir ahí un feedback que a lo mejor ustedes nos aconsejan lo que creen. Alicia también está por aquí. Saludos desde Suiza, de una uruguaya y un gallego, desde las Pampas suizas. Alicia Oxley, como siempre. Un abrazo grande. Dice Susana, sí, los esperaremos si llegamos antes. Llegan antes seguro. Sí, sin duda. Hola y bienvenidos, dice Pablo Rojo. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Sos de... Pablo Rojo, ¿qué sos? De Argentina, ¿no? Creo Supongo, que sí. Sí, creo que sí. Ahí está Lucas, mi hermano. Mirá. Lucas también está por aquí. Hola, un saludito. Ay, es que se me pone la pantalla ahí y no puedo ver. Sí, yo leo. Claro, está el emoticono acá. Sí, un saludito. Un vivo más. Un vivo más. ¿Qué tal el vídeo de hoy? Viene fuerte. Bueno, es como ya habíamos contado, el primero de Buenos Aires. Bueno, haciendo un retroceso y contando bien, para que no lo sepa, fuimos a España a pasar las fiestas con la familia. Las Navidades. Y lo más importante era pasar las fiestas con la familia, ya que pagás un pasaje internacional. Hicimos eso y recargamos pila íntimamente. Ahora bien, ya que estábamos, queríamos mostrar un poquitito de nuestra tierra. Bueno, de nuestra, dice el gallego argentino. Y hicimos eso y grabamos. Entonces grabamos uno sobre las fiestas. ¿Dónde vivíamos exactamente? ¿Cuál era nuestra ciudad? Exactamente, de nuestra ciudad, de Vilagarcía. Eso. Y el segundo fue agarrar el coche y dar una vueltita por los alrededores, tipo media hora a la redonda de Vilagarcía. Y ¿qué pasó? Que ese día que grabamos tanto, porque la verdad es que hay muchas cosas en solo 30 minutos a la redonda, que entonces el vídeo quedó como muy largo y lo dividimos en dos partes. El domingo pasado fue la parte 1 y hoy es la parte 2, que ya es el último contenido que tenemos sobre Galicia y ya la semana que viene veréis el primer vídeo en Argentina.
Sí, simplemente hay veces que subimos videos de 40 minutos y no hay ningún problema, porque sabemos que la gente, ustedes se copan con nosotros y lo ven como si fuera un capítulo de Netflix. Sí. Y no habría problema, pero veníamos de subir el primero de Galicia de 40 minutos y dijimos, bueno, para la gente que lo quiere en pequeñas dosis, vamos a dividirlo. Vamos a variar. Aparte, como son sitios distintos, no es lo mismo que tener un contenido de 40 minutos en un punto exacto, ¿no? Por ejemplo, el Lensois Malañenses, todo Lensois. Así sí, pero como visitábamos distintos puntos, dijimos, bueno, lo vamos a dividir y así tenemos 2 entregas, ¿no? Claro, y quedó lindo. Me parece que, bueno, ya hablaremos, podemos hablar de un montón de cosas, porque me viene a la cabeza un montón de ideas y sabemos que esto es para calentar motores antes del vídeo nuevo. Y yo empiezo a pensar en cosas que podemos charlar y, bueno, necesitamos un video extra. Pero lo que iba a decir es que sabemos que ahora estamos en un proceso de transición. Así que independientemente de las vistas, y luego charlamos de eso, el vídeo anterior, creemos, quedamos muy contentos. Quedamos muy contentos porque siendo en el núcleo, en el corazón del invierno, pudimos sacar una Galicia que estaba súper colorida, totalmente despejado, ¿no? El día nos favoreció mucho, la verdad. Había un sol espléndido, sí. El mar sale precioso. Así que, bueno, quedó un vídeo bastante... Nos gustó que quede en nuestra biblioteca, en nuestro recuerdo. Así que si a ustedes les gustó, mejor que mejor. Ya nos dirán qué les parece la segunda parte de hoy, que continuamos con el recorrido donde lo dejamos la semana pasada. Y voy a leer un poquito más del chat, que se me está yendo ya. Está bien, empezamos a meternos en acción, claro, está bien. Pablo Rojo y que sí, Argentina, que sí que es de Argentina. Sí, me sonaba. Belén Soya también está por aquí. Enrique Amaral. Amigos, hoy sí, los acompaño. Gran abrazo. Un abrazo, Enrique. Miguel Ferrer. Hola, familia. Arrancamos motores. Anda despacio, que yo estoy intentando ver a tu par. Bueno, un saludo, Belén, Enrique, hasta Uruguay. Miguel, como siempre, acá acompañándonos. ¿Quién más leíste? Luis Carlos, espero que vengan a visitarnos. Jundiaí, Sao Paulo. Ui, temos que esperar máis un ano. Sí. A xente ten só 6 meses por ano para visitar o Brasil. Así que, por enquanto, ya terminamos o permiso de ese ano. Vamos visitar a Argentina e se callar depois, voltamos. Sí. Susana Castelucho, lo que ustedes decidan está bien. Nada de estrés. Se disfruta bien. Ustedes muy bien. Ya nos contarán qué tal el tiempo por Ushuaia. Sí, eso es. A ver, importante. Sí, claro. Nosotros, como saben, ahora tras cerrar una etapa perfecta en Brasil, estamos ahí como un poco en transición entre el viaje a España y volver. Estamos como en una nube, sumado a las mejoras y arreglos que le estamos haciendo a la camioneta. Sentimos que estamos en YouTube, no desconectados, pero como siempre estuvimos a 200%, íbamos como una moto en YouTube, 2 por semana, vivo, no sé qué, y hablando un montón con ustedes en los comentarios. Bajar un pasito es como que lo sentimos que estamos un poquito más alejados, pero estamos acá y estamos arrancando, que nada estamos listos para salir a las rutas, de verdad, porque, bueno, estuvimos haciendo arreglos. ¿Querés resumirlos para quien no lo sepa? Básicamente lo que teníamos que hacer aquí en Buenos Aires, nada más volver de Galicia, era hacerle el service normal que le tocaba a la camioneta, cambio de aceite, filtros, todo ese tipo de cosas, revisión normal, todo bien, todo perfecto. Teníamos que arreglar también la nevera, que ahí tuvimos un poquito de problema porque nuestra nevera es una nevera Dometic, pero justo el servicio técnico que hay aquí en Buenos Aires de Dometic, de ese modelo, no trabajan con ese modelo. Pero bueno, al final la verdad es que nos atendieron muy bien y conseguimos apañar el display de otro modelo de nevera. Bueno, se solucionó al final mucho mejor de lo que esperábamos. Sí, lo que es la heladera funcionaba. Al principio la idea era pedir la pieza a Europa para que la trajeran. O sea, imaginaros costes, tiempos y todo eso. Pero bueno, arreglamos. Nevera check, service check. ¿Qué más era? El calentador. El calentador. ¡Buah! El calentador yo le llamo al termotanque. Es un termotanque pequeñito de 8 litros y que en Brasil nos empezó a perder. Encontramos agua. Creemos que lo empezó a perder agua el termotanque. Claro, ahora empezamos a dudar. Estaba lleno de agua. Y de verdad era digna la sospecha porque entró agua hasta dentro del living, ¿no? Del salón. Y eso venía de detrás de la cama. Ahí está el termotanque. Abrimos y había agua. Reprodujimos el error en ese momento
y sí que perdía agua. Había unas mangueritas sueltas, además de perder por la base del termotanque. Bueno, dejamos de usarlo porque total... No teníamos gas, o sea que tampoco lo podíamos usar. Y ardíamos de calor en Brasil, no había problema. No hacía para falta. ducharte con el agua fría. Ok. Ahora sí nos pusimos a arreglarlo aquí en Buenos Aires, a ponerlo en funcionamiento ya con la garrafa de gas argentina y lo pusimos a funcionar durante todo un día entero, estuvimos ahí pendientes, no pierde agua por ningún sitio. Apretamos muy bien todas las mangueras y bueno, aún así estos días le estaremos echando un ojo por si vemos si Sí. pierde o no pierde, pero ahora la verdad es que lo estamos usando Sí. y no tenemos problemas. Y aprovechamos Así que crucemos los dedos. Yo creo que le hicimos una revisión, ahora estamos completamente familiarizados con todos los manguitos, todo. Pusimos ajustes extra, unas bridas y más. Sí. Bueno, bridas, los otros también, de mariposa también. Sí. Así que en general está todo bien funcionando. Pero vamos a abrirlo una vez al mes, si podemos, y monitorizarlo. Y la última cosa que teníamos que hacer era mejorar el aislamiento de las puertas traseras de la furgo. Y ya lo hemos hecho también. Estamos ya muy preparados para el frío. Estamos en nuestro mejor momento. Y eso dijimos, literal. Justo dijimos. Hacíamos bromas porque dijimos, bueno, dijimos una da igual. Dijimos, estamos en nuestro mejor momento, perfecto, ya estamos a punto de salir. Algo parecido. Y al día siguiente, ¿fue el día del vivo anterior? No sé. Fue el domingo. Nos comimos una ondulación que tenía la carretera. No era loma, porque era autopista, era imposible. Era autovía, no sé lo que era eso. Era una avenida que iba rápido, ¿no? Y yo que sé, íbamos a 60, 70, nos comimos un borde raro, hizo pum. Y bueno, y empezó la rueda a hacer tac, 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 tac. Bastante severo. Y sonaba metal, no sonaba nada suelto, tipo eléctrico, electrónico. Era metal. Y era la rueda. La rueda siempre mete bastante miedo. Y bueno, fuimos más lento, llegamos a destino y al día siguiente salimos, bueno, me metí abajo, había el cable del ABS del freno, estaba suelto, pero bueno, es un sensor, no pasa nada. Al día siguiente fuimos al taller que fuimos 3 veces y de confianza, hasta el momento. Y spoiler. ¿No? Ya no. Y fuimos al taller y bueno, le hicieron una revisión al tren delantero y dijeron, ¡buah! Tenés las rótulas rotas. Es que esto da para un vídeo de estos de clickbait, pero bueno, somos así de inocentes y lo contamos de gratis en vivo, no importa. Dijeron, tenés las rótulas rotas. Y este modelo concreto que tiene la Fiat, no lo tienen de fabricación argentina. Es de Fiat de Europa. Tenemos que traerlo de Fiat de Europa. Total, que esa pieza que acá cuesta de media unos $70, 70.000 pesos, te va a costar esta 950.000 pesos por pieza, por rueda. Dijimos. Eso en dólares son $1.400. Una locura. Nosotros, ¿qué? Si pensábamos que era un palo metido, cualquier cosa, si fue un golpe boludo, y 1.400, que para quien haya estado en el directo largo que hicimos hace un mes, le dijimos con total transparencia, mira, tenemos ahorro para este año y a ver cómo va, si no tenemos que parar a trabajar un par de meses. Si me sacan 1.400 euros ahora, sacamos una provincia del mapa, porque es un mes y medio menos de vida que nos restan, ¿no? Entonces dijimos, aflojá, vamos a ir a otro taller y a ver qué pasa. Y si no, el tema es que nos querían meter en el taller una pieza oficial. Vamos a ver alternativas, porque hay marcas blancas, bueno, igual de seguras, pero segundas marcas, ¿no? Bueno, el tema, estuvimos buscando otro taller que no fuera de Fiat oficial, porque en la Fiat oficial te tienen que poner la pieza oficial, tal cual, no te pueden poner cualquier otra genérica. Buscamos otro taller, lo cual también fue complicado porque estamos en pleno, esto fue la semana pasada, finales de enero, todo el mundo está de vacaciones. Sí. Es así, es el verano de aquí y los talleres, muchos, pues no, o están cerrados o no tienen a todo el personal. Sí. Entonces nos costó, pero al final contactamos con un señor que se dedica precisamente a rótulas. Lo cual también descubrimos la semana pasada que la furgoneta tiene rótulas. Sí, sí, estamos hechos. Ese es nuestro nivel de mecánica. Y ahora conocemos los cubrecárters. Uy, ahora sabemos Somos de los todo. putos amos. Sí, o sea, acá... Estamos aprendiendo aquí. Sí, sí. El caso, contactamos con este señor y cuando fuimos a su taller, ¿qué pasó? Que la furgoneta no entraba por la puerta, porque el taller tenía la puerta más pequeña. Pero el hombre, la verdad es que era de una persona excelente que dijo, bueno, aún así...
si queréis vamos a dar una vuelta aquí a la cuadra y escucho el ruido para ver, para intentar ayudaros y poder pensar a dónde mandaros. Bueno, pues se subió con nosotros y ya desde el minuto 1 que empezó a escuchar el ruido dijo, eso no son las rótulas. Eso no son las rótulas. Aparca aquí en la vereda, que vamos a ver cómo podamos y os intento ayudar. Sí, bueno, o sea... ahí se puso en la vereda con la furgoneta, empezó a levantar la furgoneta, mirando, no, las rótulas están perfectas de los dos lados, esto no puede ser, ¿qué será? Se puso a cambiar las llantas, sacó el lado afectado, sacó la llanta con el neumático y ahí fue donde vimos que estaba rozando la llanta con el disco de freno. Sí, claro. El hombre ya, de primeras, como dijo Ángela, con el ruido, dijo, esto no es rótula, y dijo, es que ahora, bueno, empezó a hablar un poquito de todos los talleres, dijo, es que ya se está perdiendo el oficio. Sí. Un hombre veterano, además se lo veía proactivo, completamente transparente, no quería lucrarse ni nada, al contrario, ya les digo desde ya que no quiso cobrar nada porque era pura curiosidad suya que quería ver qué hostia era. Porque no eran las rótulas, decía. Bueno, se puso a hacer todas las pruebas que él tenía debajo del coche y cuando dijo, casi seguro que es este raspón, se te habrá ondulado un poquito la llanta, el metal, y estará rozando ahora. Por eso lo notamos menos cuando frenábamos. Eso es. Entonces bueno, puso la rueda trasera delante, las cambió. Salimos de allí, el ruido desapareció. Completamente. O sea, un crack el señor. Sí, sí. Incluso... después de hacer el cambio, ya él hizo sus pruebas, vio que claramente no hacía más ruido, pero se metió, nos miró todo el tren delantero, dijo, bueno, esto después en un par de meses revisar, pero está perfecto, te puedes ir al sur y no hay problema. Dice, yo no te cobro nada porque además nos atendió por pura curiosidad suya en la vereda. Ni dentro del taller. Ni entramos en la vereda casi. Dijo, pero mira, vos no digas que me conociste, anda a aquel taller que acaban de abrir, gigante, súper moderno, fashion, y decirles que querés revisar el tren delantero antes de salir a rutas al sur. Y que te miren todo, rótulas, todo. Y no digas nada. Y fuimos, nos dieron cita también, muy simpáticos en este taller, el hombre. Y fuimos al día siguiente, mismo diagnóstico. Tren delantero está estupendo, teníamos el cable del ABS colgando, que ya lo sabía yo, pero es un sensor... no, es las pastillas de freno. Bueno, es el sensor de los frenos básicamente, pero que viene en conjunto la pieza con el freno. Dice, te queda media vida todavía. Acá en 20.000 kilómetros lo cambiás, es una boludez. Te lo até para que no haga ruidito, el cablecito, pero ya está. Total que tenemos todo perfecto. Bueno, esa es la conclusión, básicamente. Ya está. Gastamos en la segunda revisión 20.000 pesos. Sí. 20.000 pesos. Y que son 15 euros. Hay gente muy buena por el mundo también. Sí, que desinteresadamente... que se llama Pablo. Sí, se llama Pablo. Tiene el taller cerca de... San Isidro. Cerca de San Isidro. Sí, Pablo, un crack. Así que esa es la historia. La verdad es que daba para contarla bien con calma en un video, pero estábamos que nos querían sacar 1.400 euros y nos interesaba más resolverlo que documentarlo. Eso es. El caso es que por todas estas cosas que están pasando, pues evidentemente la hora de salida hacia Ushuaia se está retrasando porque hay que resolver estas cosas. No podemos irnos... ruta hacia el sur sin resolver esto porque evidentemente creemos que en Buenos Aires ciudad es donde puede haber más recursos para solucionar todos estos problemas. Ahora, ¿en qué punto estamos? Pues ya estamos casi de 10, ya la camioneta bien. Le queremos poner un cubrecárter. Pero es un extra, eso. No nos vamos a meter ya, porque esto parece de mecánica acá ya, sí. Y no tenemos ni idea. Es que desde que sabemos de mecánica... Pero bueno, la camioneta funciona bien. Lo que es el camper de atrás funciona, está estupendo todo y estamos para salir, así que va a ser esta semana y ya rajar. Sí. Pero como perdimos tanto tiempo, hay que ver cuándo y cuánto paramos. Voy a leer un poquito de los comentarios del chat que estamos aquí hablando. Sí, les dimos una buena, ¿eh? Belén dice, yo en el vídeo anterior salí fatal. Parecería que soy tímida y todo. Sí, no es tímida, habla hasta por los codos, pero le enchufé la cámara ahí. Yo no pregunto, que la gente salga transparente. ¡Bum! Se la metí. Rubén Siñeriz, increíble lugar donde viven, chicos. Vamos por la última parte hoy. Sí. Eso, sí. Nos alegra que te haya gustado, Rubén. Sí. Sos un crack. Muchas gracias por el apoyo siempre. Por todo. Por todo. María Teresa dice, ya terminaron todos los arreglos. Ya lo acabamos de explicar. Claro, porque estoy leyendo súper atrasada. Ya son viejos. Susana Castelucho, todavía no salimos. Hay arreglos también por acá. Ah, estamos todos igual, Susana. Mucha suerte. Se nos retrasa Ushuaia a todos.
Mariela, hola chicos, acá estamos a punto de almorzar, asado al horno y chorizos. ¡Qué rico! Ay, se están Deseando mandando verlos asado. y conocer las novedades. Vamos arriba. Que aproveche y buen provecho, como se dice acá. Viaja siguiendo el sol. Pau y Diego. Pau y Diego. Hola chicos, llegando tarde. Más vale tarde que nunca. No te preocupes, bienvenidos. Alexis Santos, ardíamos de calor en Brasil. Lo dije yo. Sí, sí. Claramente, Arciero. Pero, muy felices. Gostamos y adoramos o calor de Brasil. Héctor dice, Ángela en su salsa con sus bypass. Susana, las casas siempre necesitan arreglos. Sí. Dice también Alexis, buenas tardes, saludos desde Brasil. Uy, se me está Está muy bien. colapsando el plan chat. Pajea vuelve. Miguel Ferrer, capaz fuera condensación o por el calor que dilatara algo y perdiera. Creemos que fue el golpe de... Bueno, hay muchos baches y esas cosas que se deformó un poquito la llanta. Y la parte de atrás, como tiene otro tipo de freno, eso también lo aprendimos ahora, es que no es de disco de freno, es otro tipo de freno, entonces, no, aunque esté un poquito abollada, atrás no hay problema. Pero lo ideal sería ir al gomero. La llanta esa de metal, meterle la que está a auxilio y la goma, como una de adelante vino para atrás, la goma volverla. Bueno, historias. Sí. Bueno, porque las dos de adelante son distintas a las dos de atrás. Es distinta marca, simplemente. Sí. Habría que cambiar el neumático de llanta. Pero eso, que sospechamos que fue el golpe ese en la carretera porque empezó después de ahí, literal. Capaz de romper algo más, qué genio el señor, dice Pau y Diego. Sí. Belén dice, si se portó tan bien, háganle publicidad. Sí. Pablo, del taller de San Isidro. A lo mejor vamos a intentar de alguna manera en algún taller video de rótulas. Hacer un flashback o alguna cosa. Sí. Porque no... Susana Castelucho, queda gente bien, es la lectura, gracias. No estamos perdidos todavía, eso es. No, totalmente desinteresado, amor al oficio porque se tiró ahí abajo por curiosidad. Belén dice, ahora con los problemas de Argentina tienen que tener cuidado. Habrá gente que se quiera aprovechar. En todas partes. En todas partes, siempre realmente. hay algún chanto. Sí, sí. Alicia dice, Pablo se ganó una botella de vino. Sí. Sí. Miguel Ferrer, capo, Pablo se merece todo lo bueno. Aguante, Pablo. Qué grande. Susana Le van a arder las orejas. Dice, ¿la calefacción bien? Sí, la calefacción funciona perfectamente. La pusimos a funcionar, de hecho, a pesar del calor. Bueno, aprovechando que estamos fuera y tomando el aire, pues para que limpie un poco, ¿no? Para que no se estropee. Ojalá nos crucemos en el sur, chicos, dicen Pau y Diego. Ay, mira. A ver, ojalá lleguemos al sur. ¿Qué ruta hacen ustedes? ¿Qué andan haciendo por ahí? Aurelio Amado, hola do Brasil. Fuerte abrazo, Aurelio. Muy bienvenido. Ahora nos estamos preocupando nosotros. ¿Qué pasó? Dice un viajecito, enganchó tarde. Dale un poquitito para atrás a la bolita roja y... Nada, todo arreglado. Final feliz. Estamos muy bien ya. Final feliz, pero le mandamos una historia buena aquí hace 10 minutos. Hablen de vagarito. Disculpa. Disculpa, Aurelio. Isso é certo. Muitas vezes eu falo para a Ángela, vamos falar devagar e abrindo a boca para a gente do Brasil, mas a história que estávamos a contar agora é muito importante. Tínhamos uma, como se dice, uma avaria no carro e finalmente se solucionó. Dicen Pau y Diego, vamos en marzo a Ushuaia. Hay una carrera muy grande ahí. En carrera. Es que nosotros a este paso llegaremos en marzo. Pero nos da un poco de miedo por si ya hay nieve y esas cosas. Tenemos que comprar cadenas. Ese es otro tema que tenemos ahí pendiente, que no sabemos para dónde tirar, porque se nos está haciendo tarde. Aún tenemos que hacer ahí, 2 cositas en Buenos Aires antes de salir y claro, si nos entretenemos por la costa de Buenos Aires, se nos hace muy tarde. La otra opción es saltarnos todo, ir directos a Puerto Madryn, Ushuaia directamente y ya haremos la costa tipo... verano. La costa me refiero a los balnearios, ¿no? A Mar de Plata, Pinamar, las grutas, todas estas cosas para el siguiente verano. Pero no sabemos, no tenemos... No tengan miedo, siempre vamos en marzo y no está permitido usar cadenas. Mira, o sea que todavía está bien, marzo. Luego le hablo por Insta, vale, sí. Vale. Pues sí, porque tenemos ahí un poquito de dudas, la verdad. Sí, de última, si no hacemos la mitad Argentina Norte, o sea, incluyendo Bariloche, y después volvemos, aunque el camino sea redundante. Yo creo que alguna vuelta repetida vamos a tener que dar, pero no me importa. Yo me lanzaría al sur. Directo a Ushuaia. Si nieva mucho, pues nos vamos, yo qué sé. Bueno, la nieve está linda, ¿eh? Para conducir, no, Rubén.
Para conducir no está linda. Está linda para verla, para esquiar. Esquiaremos. Pero para intentaremos. conducir no. También es verdad que son sitios en los que nieva siempre y digo yo que estarán preparados para la nieve. Sí. Pero habrá muchos senderos. En realidad el problema es ese. Habrá muchos senderos de los parques nacionales que estén cerrados por la nieve. Sí, Ese es el tema. sí. Pregunta Aurelio, voses xa foran no Perú? No. Mas el estivo no Perú. No, mas... Mas no agora con No. esta viaxe. Há 5 anos con o traballo. Mas agora mesmo o que a xente fez... chegamos só no 2022, decembro do 2022. Decembro de 2022. 2022 foi. Sí. Decembro de 2022 chegamos a América, mas o motorhome chegou a Uruguai e entón aproveitamos e fixemos Uruguai 3 meses. Depois tiñamos a vontade de facer Argentina, mas non deu porque xa era inverno e era perigoso. Entón fomos para Brasil. E porque o Brasil tiñamos vontade de facer Brasil sexa cando sexa, e fixemos Brasil 6 meses. Finalizamos agora en novembro e fixemos unha pausa para ir a casa, a España, somos da España, con a familia. E voltamos agora para facer todo ese ano Toda Argentina. Argentina. E Chile. E se todo vai ben, no futuro faremos o Pacífico, Bolivia, Perú e todo iso. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Se todo vai ben. Eu vi todos os vídeos. Ah, qué lindo. El sur es hermoso, nos agarró nieve el año pasado, pero no es en ruta, chicos, se circula perfectamente. Qué bueno. Bueno, pues el paisaje nevado es bonito. Buena info. Sí, buena info, hay que hablar con estos chicos. Dice Miguel Ferrer que Buenos Aires está preocupante ahora. PFA, que es Policía Federal Argentina, reprimiendo balazos, golpes. Algo vimos en la televisión ayer. Algo por Muy mala onda. Ojalá no acabe mal todo, que se logren arreglarlo. Sí, creo que se están ahí debatiendo en el Congreso unas leyes. Sí, está revuelto. Nosotros es que en realidad estamos en la provincia de Buenos Aires. Nos vinimos a unas 3 horitas de... ¿Dijimos dónde estamos? No sé si lo dijimos. Bueno, estamos en Junín. Eso. Estamos en Junín conociendo esta linda ciudad. Y tenemos acá una persona que nos está recibiendo y muy bien, por eso estamos en un sofá, no estamos... Claro. Decimos a quién tenemos aquí, decimos a quién tenemos. Bueno, tenemos acá a Rubén Siñerí, el que nos está siempre apoyando pasito a pasito. Este camino lo tenemos en la casa, nos está... Nosotros estamos en su casa. Claro, o sea, no lo tienes tú. Llevábamos tiempo hablando y desde que, bueno, vinimos a América prácticamente, desde Buenos Aires, que nos sigue apoyando y decía, si alguna vez coincide que pasamos cerca... de conocernos. Y acá estamos, disfrutando, compartiendo un poquito, unos mates, unas buenas charlas. Y comida que encima cocina. Es un grande. Así que recién llegamos. Así que sí, estamos un poquito alejados de todo el tumulto ese que al parecer hay en el centro de Buenos Aires. Sí. Nuestra idea era, tenemos que volver. No, ya no es idea. Tenemos que volver por arreglar las últimas cosillas y ya poder partir. Sí. Pero bueno, ya os contaremos, a ver. Cumplieron con el asado, dice Rubén Siñeri. Ahí está. Se agradece, chicos. Sí. Ahí está, un besito a Rubén Siñeri. Se pagó un asado. Se pagó un asado. Bueno, ojito. Aguante, Rubén. Llevamos poquito tiempo acá y para ir abriendo boca se mandó un pollo al disco que estaba increíble. Conocimos la historia, ¿de dónde sale el disco este? ¿El disco? ¿Alguien la conoce, esa historia? O sea... ¿De dónde salen los discos de cuando cocinan al disco? Sí, que se pone bien a leña, se pone en cualquier... O sea, soporta cualquier tipo de fuego y le da un sabor extra así ese metal. Hay que buscar un disco y hacer un video con el disco. Podemos contar esa historia. Sí, vamos a anotar. 1 minuto para el estreno de la segunda parte. Bueno, solo decir que estamos ya... El domingo que viene volviendo a Sudamérica para continuar. Disco de Arado, dice, grita Héctor. Ahí está, disco de Arado. Oski también, salen de los Arados. Sí, eso, nosotros no lo sabíamos. Eso. No, pero es que Héctor y Oski son argentinos. Claro, saben. Así que, bueno, el domingo que viene ya estamos en Sudamérica. Son las 4. Y vuelve el Plan Pangea con toda por estas tierras. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el chat del vivo. Del vivo no, del vídeo. Chao, chao, chao.